Vamos a ver el tema de las enfermedades ampollosas autoinmunes, que es un tema muy importante de cara al examen. Como su propio nombre indica, las enfermedades ampollosas autoinmunes se caracterizan porque tienen una patogenia autoinmune y producen como lesión elemental la aparición de ampollas sobre la piel. Va a ser característico de estas enfermedades que el autoanticuerpo que circula por el vaso sanguíneo y reconoce un antígeno del cuerpo humano como extraño y lo destruye, va a ser característico que en este caso ese antígeno sean las uniones intercelulares de determinada capa de la piel. Bien, tenéis que conocer que es fundamental para la clasificación de estas enfermedades distinguir si este antígeno, si estas uniones intercelulares van a estar a nivel de dentro de la epidermis, es decir, va a ser un antígeno intraepidérmico, o si va a estar en la subepidermis, en la membrana basal, lo que se conoce como un antígeno subepidérmico, porque esto va a determinar la formación de la ruptura de esas uniones intercelulares intraepidérmicas o subepidérmicas y, consecuentemente, la formación de una ampolla intraepidérmica o de una ampolla subepidérmica. Bien, esta diferenciación va a ser fundamental para la clasificación de las diferentes patologías y para su identificación en forma de las características clínicas. Vamos a reconocer principalmente 4 dermatosis ampollosas autoinmunes. Vamos a estudiar primero el grupo de los pénfigos, que es la enfermedad ampollosa autoinmune intraepidérmica por excelencia. En este caso, las uniones intercelulares actúan de antígeno y son precisamente las uniones intercelulares de un estrato de dentro de la epidermis, de un estrato intraepidérmico, que es el estrato espinoso. Y el autoanticuerpo que circula por el vaso va a reconocer estas uniones, determinadas proteínas de las uniones intercelulares del estrato espinoso como extrañas, las va a destruir y se va a producir una separación de ese estrato espinoso, una ruptura de ese estrato espinoso, acumulándose líquido y formándose consecuentemente la ampolla, que será una ampolla por despegamiento intraepidérmico. Bien, en el caso de esta ampolla intraepidérmica, el techo de la ampolla va a ser relativamente fino porque es una ampolla que se ha producido por un despegamiento superficial. Es por ello que clínicamente nos vamos a encontrar ampollas que no resisten tensión de líquido, ampollas que vamos a denominar flácidas o incluso ampollas que se han roto y vamos a encontrar simplemente erosiones. Es característico, por tanto, de este grupo de enfermedades por despegamiento intraepidérmico, concretamente los pénfigos, que el signo de Nikolsky sea positivo. El signo de Nikolsky se refiere a que tras la presión tangencial de la piel consigamos separar las capas de la piel para formar una ampolla, es decir, que la piel consigas desplazarla tras hacer presión tangencial. Este signo va a ser positivo en las enfermedades ampollosas autoinmunes por despegamiento intraepidérmico, debido a que ese techo que hemos comentado es muy fino. Digamos que las ampollas son muy frágiles, la piel es muy frágil y ante el mínimo roce conseguimos despegar los estratos superficiales de la epidermis y dejar la piel pegado los restos más inferiores de la epidermis y toda la subepidermis. Por tanto, será muy fácil despegar la piel y el signo de Nikolsky en estos pacientes será positivo. Por tanto, recordad, enfermedades ampollosas autoinmunes por despegamiento intraepidérmico, grupo de los pénfigos, van a caracterizarse clínicamente por ampollas flácidas o erosiones y por tener un signo de Nikolsky positivo. Bien, además, estas enfermedades ampollosas autoinmunes por despegamiento intraepidérmico es característico que produzcan afectación mucosa, específicamente el pénfigo vulgar. De hecho, en esta entidad, en el pénfigo vulgar, la forma inicial de presentación va a ser en forma de erosiones en el paladar que están presentes a lo largo de semanas o meses y posteriormente ya aparecen las ampollas flácidas por el resto del tegumento. Recordad que el pénfigo vulgar es la enfermedad ampollosa autoinmune de peor pronóstico, con una mortalidad
de hasta el 25% de los pacientes. El tratamiento en general de todas las ampollosas autoinmunes van a ser los corticoides sistémicos, es decir, los inmunosupresores, y a estos corticoides sistémicos se le pueden sumar o intentar sustituir por otro tipo de inmunosupresores, como pueda ser la azatioprina o la ciclofosfamida. Bien, tenemos que recordar también que el pénfigo vulgar típicamente se produce una afectación mucosa en forma de erosiones. Es raro que veamos las lesiones ampollosas en la mucosa. Esto es debido a que la superficie de las mucosas es muy friable y aquí las lesiones ampollosas son, digamos, de una evolución muy rápida porque rápidamente se rompe el techo de la ampolla y clínicamente lo que vamos a encontrar son erosiones. Por tanto, cuando en el examen nos hablen de erosiones en mucosas, sobre todo en el paladar, erosiones más o menos crónicas, tendremos que pensar que previamente ha habido ahí lesiones elementales de contenido líquido, es decir, ampollas, y pensar que se pueda tratar de una enfermedad ampollosa autoinmune, es decir, de un pénfigo. Bien, sin embargo, el grupo de las enfermedades ampollosas autoinmunes en que el antígeno está localizado a nivel de la subepidermis, es decir, en las que el autoanticuerpo va a destruir las uniones, proteínas de uniones intercelulares de la subepidermis, se va a producir una ampolla por despegamiento subepidérmico, que tiene unas características clínicas totalmente diferentes a las ampollas producidas por despegamiento intraepidérmico. Tenemos que recordar en este grupo de entidades a tres enfermedades: el pemfigoide ampolloso, el herpes gestationis y la dermatitis herpetiforme. Bien, estos tres tipos de enfermedades van a asociar unas características clínicas derivadas de esa formación por una ampolla subepidérmica. La primera de ellas es que las ampollas que vamos a encontrar en estas enfermedades van a ser ampollas resistentes, es decir, van a ser ampollas que al tener un techo mucho más grueso, por así decir, que las ampollas del pénfigo, vamos a encontrar que pueden resistir gran tensión de líquido y clínicamente las vamos a ver como ampollas tensas. Va a ser más difícil que veamos zonas erosivas como pasaba en las enfermedades ampollosas autoinmunes por despegamiento intraepidérmico, y aquí la clínica fundamental va a ser la aparición de ampollas tensas. Bien, debido a este mecanismo de formación de ampolla subepidérmica, es típico que se produzcan estas ampollas sobre una base que asemeja a un abón y se describe como una base urticarial. Por tanto, la clínica del pemfigoide ampolloso, herpes gestationis y dermatitis herpetiforme, veremos ampollas tensas que aparecen sobre una base urticarial. Y es muy característica de esa base urticarial que produzca un picor muy intenso. Por tanto, estas enfermedades ampollosas autoinmunes por despegamiento subepidérmico van a producir un dato clínico que no veíamos en el pérfigo, y es el picor. Van a describir picor. Bien, el segundo dato clínico de estas enfermedades ampollosas autoinmunes subepidérmicas es que al ser lesiones mucho más resistentes, las ampollas son más resistentes, la piel, digamos que no va a separarse tan fácilmente ante la presión tangencial. Es por ello que el signo de Nikolsky va a ser negativo, a diferencia de en el pénfigo vulgar, que el signo de Nikolsky era positivo. La tercera diferencia respecto a las ampollosas autoinmunes por despegamiento intraepidérmico es que en el caso de las subepidérmicas no se va a producir afectación de mucosas. Esto es con una excepción, y esta excepción es el pemfigoide ampolloso, que en un tercio de los casos puede afectar a mucosas, pero lo normal es que ni pemfigoide ampolloso, ni dermatitis herpetiforme, ni herpes gestationis afecten a las mucosas, al contrario que el pemfigo vulgar. Vamos a comentar algunas características curiosas de la enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento subepidérmico, conocida como dermatitis herpetiforme. Esta es una entidad muy rentable de cara al examen. Tenéis que conocer que, aparte de cumplir las características típicas de las ampollosas autoinmunes subepidérmicas, es decir, ampollas tensas, intenso prurito, no afectación de mucosas y signo de Nikolsky negativo,
Esta entidad se va a caracterizar por una asociación muy típica, que es con la enfermedad celíaca. De hecho, hoy en día se tiende a pensar que la dermatitis herpetiforme es una forma de enfermedad celíaca con manifestaciones cutáneas. Suelen afectarse pacientes jóvenes, pacientes en una edad entre 10 a 30 años. Pueden asociar hasta en un 30% de los casos clínica digestiva de enfermedad celíaca, normalmente en forma de diarrea. Pero el 100% de los casos va a asociar afectación histológica del duodeno de enfermedad celíaca, y es por ello que el tratamiento de elección de esta enfermedad ampollosa autoinmune va a ser la dieta sin gluten. Tratamiento de elección va a ser la dieta sin gluten. Es una excepción al resto de enfermedades ampollosas autoinmunes que se tratan con inmunosupresores. En el caso de la dermatitis herpetiforme, el tratamiento de elección va a ser la dieta sin gluten. Solo en caso de que con la dieta sin gluten no esté controlado el paciente, vamos a asociar otro tipo de fármaco, que es la sulfona. Por tanto, el tratamiento sería dieta sin gluten más menos sulfona, pero en ningún caso se va a administrar corticoides sistémicos ni otros inmunosupresores. Además, tenéis que recordar la dermatitis herpetiforme como la única entidad de las que vamos a ver en que el autoanticuerpo originario de esta enfermedad no es de tipo IgG, como es en el caso del pemfigo vulgar, del pemfigoide ampolloso o del herpes gestationis, sino que es de tipo IgA. Por tanto, recordad que el autoanticuerpo circulante y el autoanticuerpo que se deposita y destruye el antígeno en la dermatitis herpetiforme es de tipo IgA. El pemfigoide ampolloso también es una enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento subepidérmico que cumple los criterios clínicos de las subepidérmicas, es decir, ampollas tensas, signo de Mikulski negativo, en principio no afectación de mucosas ni un picor intenso, porque estas ampollas aparecen sobre una base urticarial. Este caso es una excepción porque hasta en un tercio de los pacientes puede haber afectación mucosa simulando un pemfigo vulgar, y es por ello el nombre de pemfigoide, pemfigo-like. Por tanto, recordad que el pemfigoide ampolloso es la única enfermedad ampollosa autoinmune subepidérmica de las que estamos viendo que puede afectar a las mucosas. Bien, en el pemfigoide ampolloso es típico que los pacientes que os describan en el examen sean pacientes ancianos, a diferencia de la dermatitis herpetiforme, que os describirán pacientes jóvenes, y a diferencia del herpes gestationis, que os describirán pacientes gestantes. Recordad que el pemfigoide ampolloso es la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente de todas. No os confundáis, el pemfigoide ampolloso es la ampollosa autoinmune más frecuente. Sin embargo, el pemfigo vulgar es la enfermedad ampollosa autoinmune de peor pronóstico. El herpes gestationis es la enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento subepidérmico que os van a describir típicamente en una paciente mujer embarazada. Es por tanto que cumplirá las características clínicas típicas de las subepidérmicas, es decir, ampollas tensas que aparecen sobre una base urticarial con un prurito intenso con signo de Mikulski negativo y sin afectación de mucosas. Bien, de manera esquemática, para contestar las preguntas de enfermedades ampollosas autoinmunes, el primer dato que debemos buscar es si se trata de una ampollosa autoinmune por despegamiento intraepidérmico o por despegamiento subepidérmico, es decir, del grupo del pemfigo si es por despegamiento intraepidérmico o de las subepidérmicas, que se distinguirán principalmente tres: pemfigoide ampolloso, herpes gestationis o dermatitis herpetiforme. En caso de que la enfermedad ampollosa autoinmune sea por despegamiento intraepidérmico, nos lo podrán decir con cualquiera de sus datos clínicos: ampollas flácidas,
afectación de mucosas, signo de Nikolsky positivo o ausencia de picor. En ese caso ya sabremos que nos están hablando de una enfermedad del grupo de los pénfigos. En el caso contrario, en que sea ampollosa subepidérmica, nos lo pueden decir como un paciente con ampollas tensas, con ampollas que aparecen sobre una base urticarial, con ampollas con signo de Nikolsky positivo negativo o sin afectación de mucosas. Cualquiera de estas pistas nos tiene que hacer pensar en que se trate de una enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento subepidérmico, y ya tendremos que pasar a ver, en segundo lugar, las características de ese paciente para diferenciar si se trata de una dermatitis herpetiforme, de un herpes gestationis o de un pemfigoide ampolloso. Por tanto, primer dato que hay que buscar si es intraepidérmica o subepidérmica, y en caso de ser subepidérmica buscaremos una característica clínica del paciente que nos permita diferenciar las tres subepidérmicas que hemos visto. Esto es muy sencillo porque en caso de ser un pemfigoide ampolloso os describirán un paciente anciano, en caso de ser un herpes gestationis os describirán una paciente gestante, y en caso de ser una dermatitis herpetiforme os describirán un paciente joven que puede o no puede asociar diarrea debido a esa asociación con enfermedad celíaca. Recordar asimismo que es importante que en el diagnóstico de las enfermedades ampollosas autoinmunes se requiere una biopsia cutánea, que mediante técnicas de inmunofluorescencia se realiza la inmunofluorescencia directa, la IFD, que sirve para confirmar el diagnóstico de esa enfermedad ampollosa autoinmune, porque demuestra el autoanticuerpo depositado a nivel de la ampolla. Es la prueba que confirma el diagnóstico de las ampollosas autoinmunes. Por tanto, cuando veáis hablar en una pregunta de inmunofluorescencia directa, IFD, probablemente estemos en el tema de enfermedades ampollosas autoinmunes de dermatología. En la pregunta 142 del tema 15 de los desgloses, nos describen un hombre de 76 años con virus C y diabético que desde hace 10 años presenta lesiones ampollosas de contenido hemorrágico en extremidades superiores e inferiores y erosiones a nivel de la mucosa bucal. Nos da una serie de datos en la biopsia cutánea de que se trata de una ampolla subepidérmica, y la inmunofluorescencia directa revela depósitos de inmunoglobulina G a nivel de la membrana basal. Bien, en este caso nos están hablando de una pregunta de enfermedades ampollosas autoinmunes. Habla acerca de un paciente con ampollas y nos dice los datos acerca de la inmunofluorescencia directa, que es una técnica utilizada para el diagnóstico confirmatorio de estas enfermedades ampollosas autoinmunes. Sabiendo que estamos en este tema de las ampollosas autoinmunes, pasaremos a analizar la pregunta según lo establecido. Primer dato que hay que buscar es ver si la ampolla es intraepidérmica o subepidérmica con los datos clínicos que nos den. Y en segundo lugar pasaremos a buscar las características del paciente que nos permitan afinar exactamente con la enfermedad ampollosa autoinmune que se trata. En este caso es muy sencillo porque directamente nos dicen que la biopsia muestra una ampolla subepidérmica. Por tanto, tendremos que buscar una de las tres enfermedades ampollosas por despegamiento subepidérmico, ya sea pemfigoide ampolloso, herpes gestationis o dermatitis herpetiforme. En este caso se va a tratar de un pemfigoide ampolloso, ya que nos hablan de un hombre de 76 años, es decir, un anciano con ampollas subepidérmicas. Esto es diagnóstico de un pemfigoide ampolloso. Por tanto, la respuesta correcta sería la opción número 3. Aparte, el depósito de autoanticuerpos de tipo IgG a nivel de la membrana basal es el característico del pemfigoide ampolloso. Y recordar que la presencia de afectación mucosa no nos va a descartar ese diagnóstico de pemfigoide ampolloso, porque a pesar de ser una ampollosa subepidérmica, es una excepción y hasta en 1/3 de los casos puede producirse afectación mucosa. En la pregunta 260 del tema 15 de los desgloses, nos preguntan que cuál es la lesión histopatológica que produce el pénfigo vulgar en la piel. Bien,
La respuesta correcta es la opción número 1. Lo que produce el pénfigo vulgar en la piel es una ampolla intraepidérmica. Recordad que el pénfigo vulgar es la enfermedad ampollosa autoinmune de peor pronóstico y se caracteriza histológicamente por un despegamiento, una separación de las uniones intercelulares del estrato espinoso, que es un estrato de la epidermis. Por tanto, se va a caracterizar histológicamente por un despegamiento intraepidérmico y la formación de una ampolla intraepidérmica. Es por ello que la respuesta correcta es la opción número 1. La pregunta 146 del tema 15 de los desgloses pregunta que las ampollas del pénfigo vulgar se caracterizan por, y nos da como respuesta correcta, aparecer sobre piel aparentemente sana. Bien, vamos a explicar bien este concepto, porque lo que se refieren en esta pregunta es que las ampollas del pénfigo vulgar, al ser una enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento intraepidérmico, no se va a producir la ampolla sobre una base urticarial, como pasa en las ampollosas subepidérmicas. Es por ello que esas ampollas no van a picar. Los pacientes con pénfigo vulgar no refieren picor, a diferencia de los pacientes con pemfigoide ampolloso, herpes gestationis o dermatitis herpetiforme. Con lo cual, característicamente, las ampollas del pénfigo vulgar se dice que aparecen sobre piel sana, refiriéndose a que no aparecen sobre esa base urticarial, y es por ello que la opción correcta es la opción 1. Las ampollas del pénfigo vulgar se caracterizan por aparecer sobre piel aparentemente sana porque no tienen una base urticariforme alrededor. Por tanto, esa es la opción correcta, la opción número 1. La pregunta número 134 del tema 15 de los desgloses es una pregunta interesante porque nos describe un caso clínico largo, lioso, con bastantes datos, pero si sabemos simplificar lo que queremos buscar y nos centramos en la pregunta, es una pregunta bastante sencilla. Nos describe un paciente de 80 años de edad que presenta por el cuerpo y extremidades grandes ampollas sobre una base urticarial. Por tanto, parece que estamos ante una pregunta de enfermedades ampollosas autoinmunes. Describe que algunas lesiones son purpúricas y que se conserva el estado general. No hay afectación de mucosas. Describe prurito, que es discreto, y nos describen las alteraciones histopatológicas en forma de ampollas subepidérmicas con eosinófilos, y nos habla acerca del depósito de la inmunofluorescencia directa, en que se observa un depósito lineal de inmunoglobulina G y C3 a nivel de la membrana basal. Bien, parece una pregunta de enfermedades ampollosas autoinmunes, por lo que vamos a seguir el esquema y la estructura en estas preguntas. Primer dato que hay que buscar va a ser si la ampolla es intraepidérmica o subepidérmica, para diferenciar los dos grupos de enfermedades ampollosas autoinmunes. En este caso es sencillo porque nos dice que la ampolla es subepidérmica y aparte nos da los datos clínicos típicos de las ampollosas subepidérmicas, es decir, ampollas pruriginosas que producen picor, que aparecen sobre una base urticarial y la ausencia de afectación mucosa. Por tanto, está claro que estamos ante una enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento subepidérmico. Vamos entonces, en segundo lugar, como segundo paso, a buscar alguna característica del paciente que nos permita diferenciar si se trata de un herpes gestationis, una dermatitis herpetiforme o de un pemfigoide ampolloso. En este caso, nuevamente el paciente tiene 80 años de edad, por tanto es un paciente anciano. Pensaremos en primer lugar y como primer diagnóstico en un pemfigoide ampolloso, que es la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente de todas y que característicamente aparece en pacientes ancianos. Para pensar en un herpes gestationis nos tendrían que describir una paciente embarazada, y para pensar en una dermatitis herpetiforme nos tendrían que describir un paciente joven con afectación intestinal o que asocie diarrea como manifestación de su enfermedad celíaca. Pero en este caso, al ser una ampollosa subepidérmica en un paciente anciano, marcaremos la opción que indique pemfigoide ampolloso,
que en este caso es la opción número 3. Por tanto, la respuesta correcta es la opción 3, pemfigoide ampolloso. La pregunta 258 del tema 15 de los desgloses pregunta acerca de cuál característica es típica de la dermatitis herpetiforme. Bien, la opción 1 nos comenta su asociación a una enteropatía por gluten asintomática. Esta va a ser la opción verdadera. Recordad que la dermatitis herpetiforme hoy en día tiene el concepto de que es una enteropatía sensible al gluten, es decir, una enfermedad celíaca con manifestaciones con clínica cutánea. Recordad que los pacientes con dermatitis herpetiforme puede o no haber clínica de enfermedad celíaca, pero que todos van a tener afectación histológica del duodeno en forma de enfermedad celíaca. Por lo tanto, el 100% de pacientes con dermatitis herpetiforme se va a beneficiar de una dieta sin gluten. Por tanto, recordad, dermatitis herpetiforme es sinónimo de enfermedad celíaca con manifestaciones cutáneas. Por tanto, la opción correcta a esta pregunta va a ser la opción número 1. En la pregunta 128 del tema 15 de los desgloses, describen una mujer de 23 años que consulta porque desde hace varios meses presenta papulobesículas agrupadas en codos, rodillas, nuca y glúteos. Con la inmunofluorescencia directa nos dicen que tiene depósitos granulares de IgA en las papilas dérmicas. Bien, parece que es una chica joven y que se trata de una enfermedad, de una pregunta acerca de las enfermedades ampollosas autoinmunes, porque nos dan datos de la inmunofluorescencia directa. Recordar que en los pacientes jóvenes en que tengan un depósito de tipo IgA era un dato bastante característico de una enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento subepidérmico, que es la dermatitis herpetiforme. Además, es característica de esta enfermedad que las lesiones piquen mucho. Aquí nos describen vesículas en vez de ampollas. También pueden aparecer lesiones papulocostrosas debido al rascado intenso de estos pacientes sobre sus lesiones, y nos pide, sabiendo que es una dermatitis herpetiforme, cuál de los siguientes enunciados es cierto. En la primera opción dice que debe aplicarse una crema acaricida. Esto es falso, porque este cuadro no es una sarna en que estaría indicado el tratamiento de los acaricidas, sino que se trata de una enfermedad ampollosa autoinmune, porque vemos un depósito de un autoanticuerpo de tipo IgA. La opción 2 dice que el tratamiento de elección es un corticoide tópico. Esto es falso, porque el tratamiento de elección en la dermatitis herpetiforme, debido a su asociación con la enfermedad celíaca, es realizar una dieta sin gluten, que es precisamente lo que nos dice en la opción 3, que es la opción verdadera de la pregunta. La opción 4 dice que el mejor tratamiento es el dioduro potásico. Esto es falso, y de hecho el dioduro potásico es un fármaco que empeora mucho la dermatitis herpetiforme. Y la opción 5 dice que no presenta un riesgo más elevado de linfoma. Y esta opción también es falsa, porque se ha visto que los pacientes con enfermedad celíaca, como se considera hoy en día a los pacientes con dermatitis herpetiforme, tienen un riesgo más elevado que la población general de desarrollar linfomas. Por tanto, la opción correcta en la pregunta número 128 va a ser la opción 3. La pregunta 64 del test nos describe un varón de mediana edad, de 52 años, que tiene fiebre, mal estado general y unas lesiones ampollosas que las describen como flácidas que se distribuyen por todo el cuerpo, dando lugar a grandes erosiones. Bien, además comentan afectación de mucosa oral, genital y conjuntival. Nos piden el tratamiento. Primero vamos a diagnosticar al paciente. Es un paciente en el que nos describen un cuadro cutáneo caracterizado por las lesiones ampollosas y las lesiones erosivas. Por tanto, parece que estamos ante una dermatosis ampollosa autoinmune. Vamos, por tanto, primero a buscar si se trata de un paciente con ampollas intraepidérmicas o subepidérmicas. En este caso,
debido a que nos comentan que el paciente tiene grandes áreas de erosiones. Debemos pensar que esas ampollas son ampollas flácidas y por tanto se trata de una ampollosa intraepidérmica, es decir, de un pénfigo. Hay otro dato a favor de que sea una ampollosa intraepidérmica, es decir, un pénfigo, que es la extensa afectación de las mucosas. Por tanto, todo hace pensar que este paciente tiene un pénfigo debido a que nos indican datos de enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento intraepidérmico. Por tanto, vamos a partir de la base de que este paciente tiene un pénfigo. El tratamiento de los pénfigos son los fármacos inmunosupresores, ya sean corticoides sistémicos más menos otro tipo de inmunosupresor. Y es por ello que vamos a buscar en las opciones algún tratamiento inmunosupresor. Las opciones nos habla de acitretino, azatioprina, corticoide tópico, fluconazol o sueroterapia y antibioterapia profiláctica. Bien, la opción correcta va a ser la opción 2, azatioprina, debido a que es el único tratamiento inmunosupresor sistémico que nos indican entre las opciones. También hubiera sido válido si nos hablaran de corticoides sistémicos o de ciclofosfamida, pero en este caso, al hablar de azatioprina únicamente, la opción correcta a esta pregunta número 64 va a ser la opción número 2. La pregunta 65 del test describe un paciente anciano de 74 años que desde hace 2 meses tiene lesiones eritematoedematosas, es decir, lesiones adonosas, con aparición de ampollas tensas en tronco y extremidades que le ocasionan un picor intenso, que no han desaparecido tras el tratamiento con corticoides tópicos y antihistamínicos. Nos da un dato de la biopsia cutánea, que son ampollas subepidérmicas con un infiltrado con eosinófilos, y nos dice cuál sería la prueba más indicada para confirmar nuestro diagnóstico de sospecha. Bien, parece que se trata de una pregunta de enfermedades ampollosas autoinmunes, debido a la clínica cutánea en forma de ampollas y a los datos que nos dan en la biopsia cutánea. Por tanto, el primer dato que tenemos que buscar en esta pregunta es si se trata de una ampolla intraepidérmica o de una ampolla subepidérmica, para identificar el grupo de enfermedad de que nos están hablando. En este caso nos dice que es una ampolla subepidérmica, y aparte cuadran todos los datos clínicos en forma de ampollas tensas con mucho picor y que aparecen sobre una base urticarial. Todo ello datos de ampolla subepidérmica. Pues bien, vamos entonces a buscar la característica clínica que nos haga posible la diferenciación entre pemfigoide ampolloso, dermatitis herpetiforme y herpes gestationis. Y este dato en este paciente, en esta pregunta, es que es un varón anciano, es decir, un paciente anciano. Es típico ampolla subepidérmica en un paciente anciano de un pemfigoide ampolloso. Por tanto, nos preguntan un caso clínico que diagnosticamos de pemfigoide ampolloso y nos piden cuál es la prueba más indicada para confirmar nuestro diagnóstico clínico de sospecha de pemfigoide ampolloso. Pues bien, recordad que la prueba indicada para confirmar el diagnóstico de cualquier enfermedad ampollosa autoinmune va a ser la inmunofluorescencia directa, que es sinónimo de realizar una biopsia cutánea y hacer métodos de inmunofluorescencia para obtener la IFD, la inmunofluorescencia directa, que es exactamente lo que pone en la opción 3. Por tanto, ante una ampollosa autoinmune, la prueba de elección para confirmarla será realizar una inmunofluorescencia directa. La pregunta número 69 del test nos pregunta la falsa acerca de la enfermedad de Durenbrock. Lo primero de todo, recordar que la enfermedad de Durenbrock es el nombre que se le da a la dermatitis herpetiforme. Por tanto, nos están preguntando cuál es la falsa acerca de la dermatitis herpetiforme. La opción 1 dice que suele asociarse con HLA-B8 positivo. Este es un dato que es verdadero, es difícil de recordar, es un dato muy específico, pero es verdadero. Estos pacientes suelen tener HLA-B8 positivo.
La opción número 2 dice que probablemente casi todos los pacientes tienen cierto grado de intolerancia al gluten. Esto es completamente verdadero y muy importante. Recordar que la dermatitis herpetiforme se considera una forma de enfermedad celíaca con manifestaciones cutáneas y que todos los pacientes se van a beneficiar de una dieta sin gluten porque todos tienen afectación histológica del duodeno en forma de enfermedad celíaca. La opción 3 dice que el yodo puede provocar empeoramiento o brote de lesiones. Bien, esta opción es totalmente verdadera y es por ello que el yoduro potásico, que es un fármaco utilizado en otras dermatosis, está totalmente contraindicado en el tratamiento de la dermatitis herpetiforme, porque empeora las lesiones. Tanto es así que el yodo empeora las lesiones que incluso la povidona yodada tópica, es decir, el betadine, puede provocar un empeoramiento de las lesiones cutáneas de los pacientes con dermatitis herpetiforme. Por tanto, esta opción 3 también es verdadera y no es la falsa. La opción 4 dice que la mayoría de los casos comienza en la infancia. Bien, esta es la opción falsa. No todos los casos comienzan en la infancia, sino un poco más adelante, en la adolescencia o de adultos jóvenes, normalmente entre 18 y 25 años. Suelen ser la edad de aparición de la dermatitis herpetiforme. Por tanto, es falso que la mayoría de los casos comiencen en la infancia. Bien, la opción 5 dice que las lesiones suelen localizarse en áreas extensoras de manera simétrica. Esta opción es verdadera. Es curiosa, la dermatitis herpetiforme es una enfermedad ampollosa por despegamiento subepidérmico en que esas lesiones vesículoampollosas se localizan característicamente en zonas de extensión, al igual que pasaba en la psoriasis, es decir, codos, rodillas y glúteos. Por tanto, si os hablan de una enfermedad ampollosa autoinmune con mucho picor, lesiones vesículoampollosas en codos, rodillas y nalgas, tenéis que pensar en una dermatitis herpetiforme. Por tanto, la opción correcta a esta pregunta número 69 es la opción 4. La pregunta 70 del test pregunta que respecto a la clínica, diagnóstico y tratamiento de la dermatitis herpetiforme es cierto que, en primer lugar nos dice que las lesiones no son pruriginosas habitualmente. Esta es una opción falsa. Recordar que la dermatitis herpetiforme, al ser una enfermedad ampollosa autoinmune por despegamiento subepidérmico, las ampollas normalmente producen un prurito bastante intenso. Por tanto, esta opción es falsa. La segunda opción dice que un 30% de los enfermos padece afectación mucosa. Esta opción también es falsa. Las ampollosas subepidérmicas no afectan a las mucosas con la única excepción del pemfigoide ampolloso. Por tanto, en el caso de la dermatitis herpetiforme no va a haber afectación mucosa. Por tanto, la opción 2 también es falsa. La opción 3 dice que el signo de Nikolsky es positivo. Recordar que en las ampollosas autoinmunes subepidérmicas, este signo, que se caracteriza por la formación de una ampolla tras la presión tangencial de la piel, va a ser negativo debido a que las ampollas se producen con un techo muy resistente, porque es un techo muy grueso y no va a ser fácil formar una ampolla tras la presión tangencial de la piel. Por tanto, el signo de Nikolsky va a ser negativo en las enfermedades ampollosas autoinmunes por despegamiento subepidérmico, como es la dermatitis herpetiforme. La opción número 4 dice que se observan depósitos de IgA de forma granular en las papilas dérmicas de la piel perilesional. Bien, este es el dato correcto de la pregunta, es la opción correcta, y es que el dato en la inmunofluorescencia directa es típico que se observen depósitos de un autoanticuerpo que característicamente la dermatitis herpetiforme es de tipo IgA, a diferencia de otras enfermedades ampollosas autoinmunes en que es de tipo IgG. Y bien, la opción 5 dice que la dieta estricta sin gluten es insuficiente para poder retirar la sulfona. Esta opción es falsa porque la dieta estricta sin gluten muchas veces es suficiente y es el único tratamiento requerido para los pacientes con dermatitis herpetiforme sin necesidad de asociar la sulfona. Por tanto, el tratamiento de elección de la dermatitis herpetiforme va a ser la dieta sin gluten.
Tendríais que haber contestado a esta pregunta número 70 la opción número 4, que es la opción verdadera.